Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar de tromboembolismo pulmonar. Este será un pequeño pantallazo resumido y práctico de este tema, común en el día a día de la medicina y frecuente en urgencias. Antes de comenzar, quiero recalcar que este video no sirve de diagnóstico y tiene estricto carácter educacional. De la misma forma, no sustituye ningún libro ni clase en la universidad. Te reitero que actives la campana de tu suscripción para que estés al tanto de las novedades del canal. Del mismo modo, invitarte a que me sigas en las redes sociales. En la descripción te las voy a dejar. El tromboembolismo pulmonar, o TEP, la cual es su abreviación, es una enfermedad multifocal aguda que se caracteriza por la obstrucción parcial o total de la circulación del territorio de la arteria pulmonar, ya sea por un trombo o un émbolo. Alrededor del 95% de las veces tiene su origen en una trombosis venosa profunda de miembros inferiores. El restante viene del ventrículo derecho, venas renales, pélvicas o hepáticas. Es una afección de extrema importancia en la mortalidad de los pacientes hospitalizados, siendo así la principal complicación pulmonar aguda intrahospitalar. Básicamente, el tromboembolismo pulmonar es el resultado del desequilibrio de la hemostasia. Y hablar de esto es hablar de Virchow, concretamente de la triada de Virchow, descrito en 1864 por el personaje del mismo nombre. Las características son hipercoagulabilidad, éstasis sanguíneas y lesión endotelial. Con frecuencia se verifica la concomitancia de más de un factor. ¿Esto qué va a suceder? Que en las características de la circulación pulmonar, como ser baja resistencia vascular, gran complacencia vascular y la capacidad de reclutamiento de los capilares no funcionantes, garantizan una tolerancia a los procesos obstructivos sin que exista una alteración hemodinámica, pues una obstrucción por encima del 25% ya presenta discretas repercusiones hemodinámicas, como ser una elevación de la presión y aumento de la resistencia vascular. Cuando ésta sobrepasa el 50%, puede ocurrir la instalación de un cor pulmonale. Entre paréntesis, ¿qué es un cor pulmonale? Cor pulmonale se define como una alteración de la estructura y función del ventrículo derecho, causada por un trastorno primario del sistema respiratorio. No vamos a profundizar en esto. ¿Cuáles son las complicaciones respiratorias? Y estas son: aumento del espacio muerto, hipoxemia, reducción del volumen pulmonar, reducción de la complacencia pulmonar, disminución del surfactante pulmonar, atelectasias e infarto pulmonar. Vamos a ver cada una de ellas. El espacio muerto se dividen en anatómico y fisiológico. El anatómico corresponde a las vías de conducción en las que permanece el volumen inhalado de aire sin llegar a los alvéolos. Y el fisiológico incluye todo volumen de aire que debería intervenir en el intercambio gaseoso, pero por motivos fisiológicos, patológicos o variables no ocurre este proceso. Para que sepan, en individuos sanos el espacio muerto fisiológico debería ser igual al espacio muerto anatómico. Vamos a tener hipoxemia, esto lo vamos a ver en las gasometrías más adelante, reducción del volumen pulmonar, reducción de la complacencia pulmonar, disminución del surfactante, atelectasia e infarto por el mismo proceso obstructivo. Ok, esos términos ustedes ya lo conocen. Vamos a revisar unas definiciones que es importante tener en cuenta. Tenemos el tromboembolismo pulmonar masivo, el submasivo y la no masiva. No me culpen, yo no hice esta clasificación, pero así es como se la clasifica. Cuando nosotros, ¿a qué se refiere hablar de un tromboembolismo pulmonar masivo? Es aquella donde vamos a tener un estado de shock, vamos a tener una hipofunción cardíaca, vamos a tener una hipotensión. Entonces, cuando tengamos un TEP independiente de sus clínicas asociado a una hipotensión, perfecto, vamos a hablar de un TEP masivo. ¿Cuándo vamos a hablar de un TEP submasivo? Cuando hay una disfunción del ventrículo derecho, por si acaso esa no es la abreviación normal de disfunción ventrículo derecho,
pero sin llegar a la hipotensión. Y el TEP no masivo, que es aquella que no tiene una repercusión en el ventrículo derecho, ya que la alteración en la hemodinámica del ventrículo derecho es un factor de riesgo y ya es de gravedad. Ahora vamos a ver los factores de riesgo. Factores de riesgo, como lo observan, son todos aquellos que tienen que ver con la tríade de Virchow, todas estas enfermedades que les estoy presentando. Les quiero resaltar algunas, ya que tienen una abreviación: enfermedad intestinal inflamatoria, enfermedad mieloproliferativa, y tenemos la trombofilia. ¿Por qué está de otro color? Porque la trombofilia, ya que este último puede considerarse como uno de los factores hereditarios, en los que podríamos nombrar también la mutación del factor 5 de Leiden, deficiencia de proteína CES, deficiencia de titrombina 3, entre otros. Entonces esos son factores que ya son hereditarios, ¿no? Entonces se separan factores de riesgo hereditarios y no hereditarios. ¿Está bien? Vamos a continuar. Vamos a ver el cuadro clínico. El cuadro clínico, dentro de las quejas más comunes, tenemos la disnea, tos, dolor torácico y hemoptisis, habitualmente de instalación súbita. El paciente se presenta taquipnéico, taquicárdico y ansioso. Para una persona no experiente se puede confundir con un cuadro de asma. Es muy frecuente que se confunda. Este diagnóstico por tanto no es tan sencillo de establecer. Para ello, como todo en medicina, en la práctica médica, debemos desarrollar la sensibilidad diagnóstica, ojo clínico o agudizar el sentido de la sospecha clínica. Llámenlo como quieran. Pero hablar de esto, de sospecha clínica, debemos hablar del score de Wills. ¿Para qué nos sirve el score de Wills? El score de Wills, como su nombre lo dice, nos va a ayudar a desarrollar esa sospecha de la probabilidad que sea un tromboembolismo pulmonar. Y para ello tenemos los criterios a continuación. Cada criterio tiene un punto. Si se sospecha de trombosis venosa profunda, ya tiene un puntaje. Otro diagnóstico poco probable, cuando estamos sospechando que no hay otra explicación para este cuadro, tiene un puntaje. Cirugía menor a 4 semanas o una inmovilización en miembro por más de 3 semanas, ¿ok? Una frecuencia cardíaca acima de los 100 latidos por minuto. Cualquiera puede tener una frecuencia cuando llega a urgencia arriba de los 100 latidos por minuto. Antecedentes de ya haber tenido una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar, hemoptisis y cáncer. ¿Cómo vamos a calcular esto? Esto nos va a ayudar a dar una interpretación del riesgo, donde va a ser alta cuando consigamos 6 puntos, intermedia cuando tengamos 3 a 6 puntos y muy baja cuando sea menor a 2 puntos. No obstante, debemos siempre de tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, ya que por mucho que el score de Wills nos dé un puntaje relativo, haya factores de riesgo asociados, o tengamos una clínica muy sugestiva, que es muy raro que esto suceda, esto hace parte del abanico diagnóstico de muchas enfermedades, y el tromboembolismo no podía ser distinto. Véanlo. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos el síndrome coronario, disección aórtica, neumotórax, neumonía, asma, ¿ok? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, entre otras. Destáquese el síndrome de pánico también, porque a veces el paciente llega con esas características. Bueno, ahora vamos a hablar de los exámenes complementarios. Los más típicos y al alcance de un servicio de urgencia son la radiografía de tórax y la gasometría arterial. Vamos a ver cada una de ellas. En la radiografía de tórax, lo que posiblemente te podrías encontrar en una radiografía es el signo de Westermarck. ¿Qué es? Es la oligoemia en el pulmón afectado, que se traduce radiológicamente por la mayor transparencia del área hipoperfundida. ¿Ok? Esta imagen es computarizada, así que esa hipoperfusión no la van a conseguir a ver, pero existe, sépanlo. Vamos a tener también el signo de Hampton o la jiba de Hampton.
que es un infiltrado en forma de cuña frecuentemente delimitado por el diafragma o acima del diafragma. Perfecto. Y vamos a tener el signo de la palla, que es la arteria pulmonar derecha prominente. Continuando con los demás, vamos a ver ahora la gasometría. ¿Qué es lo que se va a destacar? Vamos a tener la hipoxemia con un valor menor a 80 y vamos a tener la hipocapnia, un CO2 menor a 35. Perfecto. Vamos a continuar. Tenemos el péptido natriurético cerebral y las troponinas. Esta nos va a ayudar a la valoración ventricular, a valorar ventrículo, ¿está bien? Y vamos a tener el electrocardiograma. Comúnmente el electrocardiograma presenta taquicardia o alteraciones inespecíficas del segmento ST onda T, u otras específicas como ser un flúter, una fibrilación auricular, una sobrecarga de cámara derecha, bloqueos de ramo derecho. Podemos encontrar también el complejo de Makin-White, que este es S1Q3T3, aquí se los voy a mostrar. S1Q3T3, considerado clásico, aunque en sí es poco sensible, y actualmente este hallazgo se tiene relacionado, este complejo se tiene relacionado a tromboembolismo pulmonar, no es patognomónico por si acaso. Con frecuencia se encuentra. Ok, tengan ese término claro. Vamos a tener también el D-dímero, correspondiente a uno de los productos de degradación de la fibrina en proceso de trombólisis. Resulta en un aumento plasmático del D-dímero. Esta medida presenta una efectividad y valor predictiva positiva baja. Por lo tanto, su valor negativo en este estudio técnicamente descarta la enfermedad. ¿Ok? Por tanto, valores inferiores a 500 nanogramos mililitros descarta un tromboembolismo pulmonar. Tenemos la angiografía helicoidal de tórax. Su gran desventaja es el uso de contraste. Su ventaja que tiene, además de mostrar el trombo y la obstrucción, permite valorar la función de ventrículo derecho y descarta otros diagnósticos diferenciales. Tenemos el Doppler de miembros inferiores, que tiene una alta sensibilidad en un 95% y una especificidad del 98%. Para una trombosis venosa profunda, la causa más frecuente de tromboembolismo pulmonar. Recuerda que los enfermos con tromboembolismo pulmonar no siempre presentan signos de trombosis venosa profunda, pero se ha de sospechar. Tenemos también la arteriografía pulmonar. A pesar de ser invasivo, es un método seguro. Es recomendado solo cuando otros exámenes no esclarecen el diagnóstico. La literatura la tiene considerada como el examen padrón oro del tromboembolismo pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que tromboembolismo pulmonar es igual a arteriografía pulmonar y no se discute. Está bien, pero con los avances de estudios de imagen en la tomografía, esta práctica está siendo un poco menos utilizada, pero no deja de ser la que se destaque. Tenemos también el ecocardiograma. Puede ser normal hasta en un 45% de los pacientes. Es fundamental en pacientes con inestabilidad hemodinámica. Esto refiere en sí a el ventrículo derecho, que valora la hipocinesia del ventrículo derecho, una hipertensión arterial, trombo en aurícula derecha, y es también usado para la estratificación de la gravedad del evento. No vamos a entrar a hablar del tratamiento, además del soporte hemodinámico y anticoagulación trombolíticos. Esto obedece a contraindicaciones, si es una TEP maciza, no maciza, si es una tromboembolismo pulmonar en la gestación, si está asociado a trombofilías. Hay protocolos que se manejan y puede variar de país en país.
Acérquense a su urgenciólogo amigo o al cirujano de trauma que tengan más cercano o al profesional más allegado para que puedan conversar este tema del tratamiento. En sí, la idea es eliminar la obstrucción y ya está. Pero llegar a eso requiere pasos y condiciones y por último la de mantener 3 puntos claves en el tratamiento. Mantener vivo al paciente, evitar complicaciones y minimizar los efectos hemodinámicos de este. Vamos a dejar este tema hasta aquí. Suscríbete al canal para poder estar al tanto de las novedades. No olvides el activar la campana de notificaciones. Dale manito arriba, compártelo en tus redes sociales y con tus amigos, sé que les va a servir. Sígueme en Facebook, ahí tienes la dirección, Instagram, Twitter, @ley_chuste, redes donde estoy activo muy frecuentemente. Y sin más que agregar, me despido y recuerda que siempre estoy a tu disposición. Gracias.